Conversatorio de aclaración de términos y conceptos de un curso de milagros. Hoy nos toca hablar de qué es el pecado. Bien, yo voy a comenzar desde la perspectiva psicológica. Vamos a traer la definición de pecado desde lo que las personas, desde lo que nosotros hemos aprendido a través de nuestra, ¿verdad? De nuestra cultura, básicamente Occidente. Entonces, cuando yo hago una búsqueda del significado de la palabra pecado, pues se refiere, dentro de esa búsqueda, se refiere a un pensamiento, una palabra o una acción. Se considera que va en contra de lo que serían las leyes del creador, Dios, la fuente, y eso va de acuerdo a esa práctica, ¿verdad? Las personas que llevan una práctica. Dentro de esa práctica también sería como una acción, también podríamos decir, bueno, esa palabra, pecado, sería como la acción contraria al amor, porque hay una ley y la ley de nuestro creador, Dios, fuente, el ilimitado, la unidad. Le podríamos decir que todo es la misma palabra, sería el amor, ¿verdad? Lo que nos une a todos, lo que nos crea es la energía del amor. Somos parte de una gran fuente de energía. Entonces, cualquier acción sería ir en contra de esa ley, lo que le llaman la ley del amor, la ley del Padre Creador. Y un curso de milagros lo postula como que la verdad, o sea, si el amor es la verdad y la verdad no tiene ningún opuesto. Por eso es que es la ley del amor, o sea, no hay opuestos en el amor. Ahora, hablando desde la parte de la psicoterapia, desde la parte de lo que es el curso de milagros. Bien, el pecado, según un curso de milagros, no existe porque la creación desde el amor y la unidad no varía, no hay cambios ahí. Entonces lo vamos a poner entonces en la mente. Vamos a utilizar la palabra error. O sea, la persona ha tenido un pensamiento o una acción o una palabra que ha sido un error, ha cometido un error. Y es como cuando sería como un virus en una computadora, que es como si hubiera una parte que ha dañado y hay que arreglarla, hay que reprogramarla. Entonces es una manera más fácil de las personas entender cuando hay un error en la mente. Desde ahí, la mente, porque la mente ha estado dividida. Si la mente está dividida, ¿qué pasa? Pues ya hay un error. Y desde ahí es más comprensible esta palabra para que las personas entiendan a lo que va o cómo el curso de milagros va explicando de una palabra que se cataloga desde un dogma, una práctica religiosa, a lo que es el curso, cuando el curso quiere explicar lo que es verdaderamente el pecado, sería el error en la mente. Así es como el curso lo quiere que ustedes, las personas, nosotros lo podamos entender. Ya, porque cuando hay un error, lo que uno hace es que lo repara, ¿verdad? Vuelve otra vez y se reprograma. Entonces, lo que hace es que el pecado o el famoso, la palabra pecado se cambia por la palabra error en la mente y así es más fácil entender. Ya no cae esa culpa o ese castigo, que esta palabra tiene una connotación tan fuerte hasta en el inconsciente, que las personas, nada más de decir pecado, es en la psicología es una energía demasiado fuerte como para que la persona ya sienta que ha fallado.
y psicológicamente es como que no puedo, no tengo derecho, no puedo como ya tuve un pecado, ya no me merezco. Desde la psicología empieza a ver esa, inconscientemente empieza la persona a entender que su mente empieza ella misma a llevar esto a un autocastigo. Entonces viene el miedo, desde el miedo viene la culpa. El miedo y la culpa se llevan de la mano y por eso es que cuando surge ese autocastigo, la persona, y es desde el inconsciente, ¿qué pasa? La persona empieza cuando hay ese error en la mente, o lo proyectas hacia afuera, porque o culpas a los otros o te culpas a ti mismo. Entonces ahí viene ese autocastigo, cuando las personas se culpan a sí mismos y se manifiesta entonces adentro y surge lo que sería la enfermedad. Hasta ahí yo he explicado la parte psicológica desde la palabra, cómo es el peso energético que tiene esta palabra. Y por eso yo la explico desde la parte psicológica para que las personas vayan entendiendo qué va pasando en el inconsciente, porque eso es algo inconsciente. Hasta ahí yo explico la parte de lo que significa la palabra pecado y cuáles son todas las repercusiones que tiene en nuestro inconsciente y a nivel psicológico. Mi compañera Hilda va a traer ahora la segunda parte, la parte de lo que surge ahí, ¿no? Porque ya cuando la persona se siente completamente culpable, pues hay unas manifestaciones en el cuerpo físico. Gracias. Buenas tardes para todos, buenas noches. Muy interesante lo que lo que nos compartía la licenciada Liz, cómo se ve este concepto del pecado desde esta terminología que lo utiliza un curso de milagros, ¿no? A mí me corresponde hablar, por ejemplo, de lo que es el pecado a través del tiempo. Yo siempre he escuchado desde niña, ¿no? Mis abuelas siempre decían que todos somos pecadores, que nacimos ya pecadores, ¿no? Porque veníamos de la primer pareja, pues uno cree que ya nace con ese pecado grabado, ¿no? Desde lo transgeneracional, bueno, pues nosotros fuimos creados a través de diversas historias, ¿sí? De diversas historias que fueron de fortuna, infortunio, de carencia, de abundancia, de muchas situaciones que todos nuestros antepasados han tenido, han sufrido, han vivido. Entonces, esto se le conoce como el inconsciente del clan. Pero lo que voy es que, por ejemplo, a lo mejor en esta época o en la generación reciente, pues ya no es tan importante, digamos, o tiene tanto peso el pecado como lo tuvo para nuestros abuelos, para nuestros bisabuelos, que realmente era algo que los hacía sentirse muy mal, ¿no? Que los hacía hasta incluso pagar penitencias y pagar no sé qué tantas cosas, ¿no? A lo que voy es que, por ejemplo, en transgeneracional, lo que nos lleva es a buscar precisamente lo que esconde cada clan, ¿sí? El secreto que esconde. Y por lo general, ¿por qué se esconde todo esto de los antecedentes, de todo lo que vivió el clan? Porque son cosas que avergüenzan a las siguientes generaciones, pero sobre todo porque son pecados, ¿sí? Por ejemplo, los asesinatos, los robos, el suicidio, la infidelidad, digamos, el mentir, el divorcio, todo esto eran pecados gravísimos ante la sociedad, ante la religión y supuestamente ante Dios, ¿no? Entonces, imagínense el nivel de carga que no traemos nosotros como hijos de los García, de los Hernández, ¿no? Porque no sabemos qué pasó y sin embargo todo esto
viene a formar parte de nuestros pecados también, porque así no lo hicieron saber, ¿no? Lo que fueron adulterios, incestos, violaciones, enfermedades venéreas, porque todo eso no se podía decir, porque era algo muy fuerte, era condenado totalmente, entonces se guardaba en secreto. Y de ahí viene lo que es la sombra, precisamente, o en lo que está basado el drama de un transgeneracional. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de secretos son los que no se hablan, mas sin embargo están. Y como bien decía la licenciada Liz, cuando van avanzando en el proceso de las siguientes generaciones, lo vamos a ver manifestado en salud, ¿sí? No entendemos por qué, o en situaciones en la vida cotidiana, por ejemplo, no entendemos por qué las nietas no se casan ninguna, ¿no? Bueno, porque la mujer trae en su memoria grabado que la mujer si se casa va a ser maltratada, va a ser golpeada y que la van a engañar. Entonces prefiere que no pasar por estas situaciones y prefiere mejor no casarse, ¿sí? Pero ni siquiera lo hacen consciente, obviamente, porque a lo mejor ellas anhelan tener una pareja y no entienden por qué nadie se les acerca o por qué no pueden durar una relación o por qué no son fieles o porque siempre me tocan personas violentas o porque entonces todo eso nos habla de lo que se nos viene manifestando a través de lo que es nuestro legado, digámoslo así, ancestral o el linaje. Pero cuando hablamos precisamente de estos pecados, comentaba ayer Mike, los más fuertes también como los pecados capitales, que les llamamos, ¿no? Donde realmente ahí se creía que Dios castigaba, o sea, Dios castigaba porque tú cometías un pecado y tendrías que ir a confesarlo y después de que te dijeran sí, todo está bien, ya podrías tú estar como en paz, digámoslo así. Pero eso se quedaba para la otra generación que nacía con tanto rencor porque papá fue infiel, porque papá tuvo otra pareja, o porque descubrimos que papá era homosexual o descubrimos que papá, tantas cosas, ¿sí? Que se quedaron grabadas y las generaciones siguientes pues no entienden por qué tienen esas reacciones en el cuerpo, por qué tienen esas enfermedades, por qué tienen esas circunstancias y situaciones que nos van marcando en la vida. Y nosotros luego lo vamos viviendo como situaciones trágicas, ¿no? Cuando hay una pérdida o algo, decimos, es que ¿por qué Dios me castiga? Bueno, hasta te dice, ¿no? Pues qué pecado habrás cometido que lo estás pagando ahora con esto, ¿no? Mi mamá, por decir, es una de las que nos decía, pues qué pecado habré cometido que lo estoy pagando ahora con ustedes. Y te quedas pensando, bueno, pues, ¿qué estamos haciendo para, o sea, tan mal que tengamos esa carga, ¿no? Pero así nos enseñan, o sea, la gente ya mayor la verdad que así no lo dice, o sea, dice, no, es que todos venimos del pecado. Entonces ya por lógica te sientes pecadora, ¿no? Y no puedes quitarlo porque es algo cultural, digo, es algo muy de tradición y de familia. O sea, la familia realmente es así. Ahora, cuando hablamos de situaciones en el transgeneracional que son vergonzosas, que son muy, muy fuertes o dolorosas, inmediatamente lo relacionamos a que no tenemos una protección divina, lo relacionamos a que es el castigo que te mereces porque hiciste otra cosa en el pasado. Entonces es tu forma de pagar tus pecados por el simple hecho de haber nacido, ¿sí? Entonces, hasta incluso dice, ¿no? O sea, es que la mujer seduce, engaña y ese es el mayor pecado de ella porque fue la que indujo al hombre a que comiera del fruto prohibido, ¿no? Pero nadie le abrió la boca para comer, ¿no? O sea, ella nomás ofreció, pero de ahí nos tienen como en ese contexto y no nos sacan de ahí, entonces imagínense qué fuerte no es ver, por ejemplo, ahorita un crecimiento totalmente muy, muy grande, lo que es cáncer, lo que es las enfermedades degenerativas, lo que es
enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, que son consecuencia de secretos que no se dijeron antes en un pasado que no, o que se cayó a todo el mundo y no los dices y las siguientes generaciones los viven viviendo. Para darles un ejemplo de cómo pasa esto, imagínense, por ejemplo, que la abuela fue infiel y parece que el hijo que tuvo, no era, el segundo hijo no era del esposo, ¿no? Pero nadie dice nada, nadie lo comenta, todo se queda. La siguiente generación viene y entonces dice, ok, buscan la generación que sigue, va a buscar parejas infieles, sea hombre o sea mujer, ¿cierto? Pero cuando toca la pareja infiel, entonces entran en mucho coraje, mucho resentimiento porque no son capaces de dejar a la persona y son objeto de burla y son objeto de que no, pues no, yo que tú ya la hubiera dejado, lo hubiera dejado. Viene la siguiente generación y no entiendes por qué la niña tiene o el niño tiene problemas con sus huesos, ¿sí? No entiendes por qué tiene una esclerosis múltiple. No entiendes por qué en la adolescencia el joven o la jovencita empezó a tener deformación en las manos, porque es el coraje de tantas cosas hacia atrás que no se dijeron, que no se hablaron, que se aguantaron, y entonces las siguientes generaciones lo van manifestando. Entonces dices tú, claro, cuando uno ve la artritis, ¿no? De cómo sus dedos se van encogiendo, es esa rabia y ese coraje, y son personas que de verdad están molestas con la vida, que de verdad están tan enojadas, pero no saben por qué. O sea, no entienden por qué razón me toca a mí vivir esto. Entonces, después de todo, decimos que es un pecado, ¿no? O sea, encima de que la persona lo sufre, lo vive, lo padece, todavía es la culpable, porque algo hizo para merecerlo, ¿no? Entonces, sí es bien importante tener definido esto y me gusta mucho el tema porque sí lo podemos ver desde la parte física, cómo afecta, desde la parte emocional y mental, y también desde la parte espiritual. Yo trataba de encontrar información sobre el pecado y en ninguna parte pude encontrar algo que me lo relacionara con transgeneracional. Todo era Dios dice, la Biblia, esto es, o sea, todo era muy religioso. Entonces es una carga tremendísima, tremendísima la que nosotros traemos sin siquiera saberlo, ¿no? Entonces, desde el transgeneracional, así afecta un pecado o todos los pecados, porque todas las familias tenemos luces y sombras. No hay nadie excepto o alguien exento que no tenga algo que padecer o que vivir de pecados o situaciones o secretos más bien de ancestros. Entonces, bueno, esta es mi aportación por mi parte. Vamos ahora a ver al coach Mike para que nos hable un poquito más acerca de lo que es el pecado en otro término. Gracias, Hilda, por la oportunidad, por el espacio que me das y por el hecho de hacer esta presentación, donde podamos nosotros entenderlo desde la parte cómo lo presenta y cómo lo postula el curso de milagro, y vayamos ahora sí de que atando cabos, ¿no? Siguiendo el hilo donde podemos llegar a un entendimiento el por qué suceden estos padecimientos en el ser humano y qué carga tiene este tipo de experiencia desde la lingüística, hablando específicamente del pecado, sabiendo de que es una palabra a la cual se le da una fuerza, un valor que ha venido en la parte transgeneracional, o como en la parte teológica lo presenta, en la parte de esa herencia en generación tras generación, hasta una cuarta lo dice, donde vemos que existe una carga, y es una carga que si la ponemos a ver desde esa generación, pues esa cuarta generación nunca acaba, se vuelve en en una carta prácticamente infinita. Entonces vamos a ver qué nos postula el curso de milagros en relación a lo que es el pecado.
Recordándoles una vez más que esto es una clarificación de términos en un curso de milagros. Este tema se encuentra en el libro de ejercicios en la página 452 del compendio de un curso de milagros. El pecado es demencia. Es lo que hace que la mente pierda su cordura y que trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. ¿Qué es lo que sucede aquí? Al pecado le damos una carga y una consonancia que prácticamente ejerce un peso que se llama castigo. Y es un castigo por algo que se cometió, ya sea contra sí mismo, contra alguien más o contra un grupo. En esta forma de verlo tiene esa pluralidad del contexto, lo que quiere decir de que en esencia el pecado es esa demencia desde el punto en que nosotros lo aplicamos a nuestro entendimiento. Mas, sin embargo, el curso lo reconoce exactamente como lo ve, como un error de la mente. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer con ese error? Bueno, lo que vamos a ver en esta parte es la parte de la dualidad del ser humano, donde tiene una interpretación de lo que un ser supremo tiene en relación a lo que son estos conceptos. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues ¿qué iba a querer contemplar lo que está libre de pecado? Ahora aquí esta palabra está usurpando el lugar de la mente, porque es la mente la que crea este tipo de percepción o este tipo de interpretación en relación a lo que es un error. Entonces ahora todo lo que ve el pecado, todo lo que entiende el pecado y todo lo que expresa el pecado, lo contempla desde esa parte donde se siente atado a lo que produce. ¿Qué necesidad tendría entonces de la vista, de los sonidos o del tacto? ¿Por qué? Porque esta mente ahora lo está viendo y lo está utilizando esto solamente para encontrar y enjuiciar lo que hace esta mente desde la interpretación de la palabra. ¿Qué quería oír o qué quería intentar hacer? ¿Qué necesidad tendría de los sentidos si solo los emplea para ver el error? ¿Verdad? Hay una parte que todos la tenemos, es más, se encuentra en los memes, y en los emojis que utilizamos ahora en los textos, ¿no? Y es muy famosa y viene desde la cultura asiática y es el monito, este monito que no quiere ver, no quiere oír y no quiere hablar. ¿Sí ven? Es reforzando exactamente lo que esta palabra ejerce. Entonces, se llega hasta ese lugar donde se usurpan los sentidos y esto es el no saber. La verdad solo se compone de conocimientos y de nada más. O sea, hay una verdad y esta verdad es absoluta. Y en esta verdad se tiene que encontrar el contexto de la interpretación de la palabra y darle la aplicación y la corrección para que cuando se llegue a tener la experiencia en el error, se pueda reconocer como tal y hacer los cambios de percepciones y no encontrarnos con este tipo de visualizaciones que tenemos de todos y cada uno de nosotros, porque hacemos del cuerpo el instrumento que la mente fabricó en su afán por engañarse a sí mismo. Y con la vista miramos lo que queremos, con los oídos escuchamos lo que nos conviene, a veces hasta las paredes hablan, decimos, porque podemos nosotros a través de estas mismas palabras emitir juicios y prejuicios y hacemos de este cuerpo y de sus sentidos un instrumento de mente donde nosotros mismos llegamos y cometemos esto que se ha venido a desarrollar en el concepto generacional, como lo decía Hilda, donde a veces nuestros padres en su momento dicen
¿qué pecado habré cometido para merecerme esto? O sea, otro es, pero ¿por qué no puedes ser normal? O sea, ¿a dónde te queda el temor a Dios? Ven cómo nosotros empezamos a utilizar la fuerza y el peso de esta palabra y la sacamos del contexto donde realmente lo está viendo ese propio propósito y hacemos de este propósito una lucha. Mas la mente por la que lucha puede cambiar y entonces el cuerpo lucha por otro objetivo. Y aquí la palabra luchar, cuando ya encuentra este otro objetivo, deja de ser una lucha, deja de ser una contienda. Ya no más un pecado, sino un error que puede ser corregido. Es más fácil corregir el error aquí y ahora que un pecado. De igual como vemos que esto aquí es donde se encuentra ese problema. ¿Y cómo lo vemos de esta forma? Lo que ahora persigue lo determina el objetivo que la mente ha adaptado para sustituir a la meta de engañarse a sí mismo que antes tenía. Cuando ya entiendes el concepto real de lo que es el pecado y lo aplicas, es aún mucho más sencillo hacer la corrección, porque no importa lo que sea. Si lo vemos desde la parte teológica, nos habla y nos dice que no hay pecado grande ni hay pecado chico. Sí tenemos ese concepto de los pecados capitales. ¿Por qué pecados capitales? Porque son pecados que directamente te llevan a la muerte. Me explico, como la glutonería, el exceso de comer y así como estos otros 7 pecados capitales. Más sin embargo, el mismo texto en la parte de religión te enseña y te dice esta carga sobre el pecado y te pone ahora sí de que lo que se le ofrece al mendigo, las dádivas de un ser que da amor, ahora ofrece dádivas y esa dádiva es una vida eterna porque la contraparte a esta moneda que es el pecado y lo que ofrece el pecado dice que es muerte. Es una muerte eternal, cuando es el concepto que nosotros estamos viendo en la interpretación, mas la verdad puede ser su objetivo tanto como lo es la mentira. En pocas palabras ¿será cierto que esta fuente creadora que se llama amor o que emana de ese lugar haría tal cosa de enjuiciar aún hasta su propia creación para llevarla al extremo de causarle la muerte? Sería para sí mismo aceptar que ha cometido un error y por tal manera tiene que corregir ese error. ¿Y cómo lo corregiría? Sino que de ninguna otra manera más que eliminándolo. Los sentidos buscarán lo que da fe de la verdad. Cuando se hace la corrección y se interpreta la palabra por su verdadero significado. Tenemos aquí a Harry Houdini, que por la historia se reconoce como el escapista más afamado en la experiencia de todos los tiempos. Pero fíjense, el pecado es la morada de esas ilusiones, como este ilusionista, las cuales representan únicamente cosas imaginarias procedentes del pensamiento falso. Aquí ya estamos entrando en la parte donde nosotros podemos hacer una analogía. ¿Será que una fuente de amor pueda hacer de sí lo opuesto a lo que es? ¿O será que nos estamos agarrando de un concepto para tratar de mantener una estructura en una sociedad que exige tener un hábito de corrección para mantenerlo sometido a un sistema de aprendizaje donde esta sociedad funcione? Las ilusiones son la prueba de lo que no es real, lo es. El pecado, como lo es el error, prueba
que el Hijo de Dios o los hijos de Dios o las hijas de Dios, ese pensamiento original o la fuente del amor ha creado, prueba que son malvados, que lo eternal tiene que tener un final y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado no solamente va a ser transgeneracional hasta la cuarta generación, sino que también es muerte. Dios, el amor, Él mismo ha perdido al Hijo que ama y solo le queda la corrupción para contemplarse a sí mismo. Si lo vemos desde la forma como lo interpretamos o cómo se nos ha enseñado a través de la parte teológica o de la creencia o del dogma, podríamos nosotros pensar que esta fuente de amor o este ser creador llegaría a tal grado de ver que Él ha hecho de esta creación una corrupción de sí mismo. No daría una forma de verlo y interpretar ese amor. Sería un amor limitado, lleno de una mentira. Ahora sí, de que la muerte ha derrotado su voluntad para siempre. Tenemos un principio, una de los conceptos que se utiliza y que tiene esa carga también de esos adagios que utilizamos mucho, que son muy coloquiales para el hispano, donde decimos, bueno, es que nacimos para morir. Igualmente es prácticamente darle otro sentido a la mentira. El oído ahora ha destruido el amor y la paz ha dejado de existir. Los sueños de un loco son pavorosos y el pecado parece ser ciertamente aterrador. ¿Por qué? Porque condena, porque tiene una repercusión y esa repercusión te lleva a un final y no es un final feliz si le seguimos dando la interpretación desde esta mente o de esta manera de tener una analogía en base a lo que una fuente de amor produce de sí mismo. Sin embargo, lo que el pecado percibe no es más que un juego de niños. ¿Cuántos de nosotros no jugamos a las escondidas? Aún hoy en día, los niños, este es un juego típico de todos los niños. Van a jugar, ahora ya lo hacen en la casa. Antes nosotros en nuestros tiempos, cuando aún se permitía, lo hacíamos en la calle, en la esquina de la cuadra, donde nuestros padres aún se sentaban a platicar con los vecinos mientras dejaban que los niños tuvieran esta experiencia linda de jugar. Mas, sin embargo, en ocasiones jugábamos juegos que nos daban temor. Y estos tipos de juegos son los juegos que hoy como adultos seguimos jugando y siguen produciendo temor. Mas, sin embargo, este temor lleva al destino total de la muerte. Mas el Hijo de Dios puede jugar a verse convertido en un cuerpo que es presa de la maldad y de la culpa, con una corta vida que acaba en la muerte. Mientras tanto, su Padre, el amor, ha seguido derramando su luz sobre él y amándolo con un amor eterno que sus pretensiones no pueden alterar en lo absoluto. No importa lo que tú pienses de ti, no importa lo que tú puedas interpretar que tú eres, ese absoluto sigue pensando lo mismo. ¿Hasta cuándo, pues, hijo de Dios, hijo del amor, hija del amor, vas a seguir jugando el juego del pecado o el juego del error? Porque eso es lo que es. No es hora ya de abandonar esos juegos peligrosos que te conducen a la muerte, que conducen al padecimiento, a la enfermedad, a la depresión, al miedo, al temor, al pánico, que te limitan y te congelan en esta experiencia. ¿O cuánto vas a estar listo para regresar a tu hogar? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? Tal vez el momento sea ahora y reconozcas
y le des al pecado el lugar que solo puede ocupar en esta experiencia, y es del error y hacer esa corrección. El pecado no existe. La creación no ha cambiado. La fuente de amor sigue emanando esa luz, sigue radiante. Amanece el sol cada día y nace para todos. Y los cantos de los pájaros es constante anunciando que ese amor está listo y dispuesto para hacer esa luz en la oscuridad. ¿Deseas aún seguir demorando tu regreso al cielo? ¿Hasta cuándo, santo hijo e hija de Dios, hija del amor, vas a seguir demorándote? ¿Hasta cuándo? Hoy es el día que el curso de milagros nos lleva a hacer una reflexión y a darle lugar a la palabra y reconocerla solamente como lo que es, un error. Y al reconocer ese error, saldremos de esa oscuridad, porque esa oscuridad, postula el curso de milagros, necesita luz, como el miedo necesita del amor. Y el amor nunca ha dejado de ser. Y esto es lo que postula para nosotros un curso de milagros. La experiencia que nosotros tenemos y entendemos desde esta vivencia nos lleva a reconocer que nuestra interpretación de una fuente de amor ha sido llena o basada en exactamente eso, en conceptos limitantes que no nos dejan ir más allá de lo que esta fuente está lista y dispuesta para dar y que no ha dejado de dar. El castigo nos lo damos nosotros. Y el curso de milagros nos da de igual manera la opción para que la corrección la hagamos nosotros. Nos tiende hoy la mano para que reconozcamos que el amor no puede estar en el mismo lugar de la mentira ni del miedo. Y por lo tanto solo se mira a sí mismo como lo que es, eterno, bello, resplandeciendo para que tú recibas lo que es tuyo. No hay pecado que te condene, dice y lo postula el curso de milagros, que el Espíritu Santo, esta fuente de esta conciencia, solamente puede ver lo que es verdad. Y lo que es verdad es que la creación que ha creado esta fuente es hermosa. Y el error que ha cometido esta creación, hijo de Dios, hijo del amor, es no reconocerse como lo que es, imagen y semejanza de esta fuente. Y no es una parte física, pero sí es esa parte física la que limita a tener la experiencia a través de el padecimiento. Mas, sin embargo, basta ya de seguir enjuiciando y lacerándonos nosotros mismos y seguir emitiendo un juicio, porque dijo el maestro que inspira un curso de milagros: saca la viga de tu ojo antes de sacar la basura del ojo de tu hermano. Pero también dice también eso, es más fácil amar a quien te ama. Y nos lleva a otro lugar. Y dice, por eso te digo que ames a tus enemigos. Y el enemigo que tenemos cuando reconocemos esta fuerza del pecado y no le damos su lugar como el error, somos nosotros mismos. ¿Cómo pues podemos hacer ese cambio? Empezando a recibir la luz del amor, amándonos nosotros mismos y aceptándonos, y en una mente de unidad podamos ver que el pecado es inexistente y el error tiene corrección, pero no con el látigo del sentimiento ni del pensamiento, sino con la suavidad del amor. Les deseo que tengan un feliz día, una feliz noche, y que podamos poner en aplicación las enseñanzas
de un curso de milagros. Nos miramos en nuestro próximo programa. Ha sido un gusto y un placer compartir con todos y cada uno de ustedes. Cualquier pregunta nos pueden escribir en el chat. Gracias a todos por participar. Gracias, bye.